Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es otro resumen de noticias de Chácara Televisión, con otra modalidad a través de la plataforma de medios agropecuarios. Chácara, para que tengan la información allí a donde ustedes se encuentran. Nosotros te llevamos las noticias, vos quédate en casa. Bueno, la idea es hablar un poco del escenario de precios antes de la pandemia, ¿sí? Antes de haber entrado en cuarentena. El relevamiento de precios que hizo el Instituto de Promoción de Carne Vacuna en el mes de marzo mostró un incremento de los precios de la carne vacuna con respecto al mes de febrero de alrededor de un 6%, ¿sí? El precio que estaba en febrero promedio, 330 pesos, se fue al mes de marzo alrededor de unos 350 pesos, ¿sí? Reitero, promedio, este precio promedio se conforma de todos los cortes cárnicos, con lo cual uno puede encontrar una amplia dispersión de precios, encontrar un lomo en una carnicería de boutique de una zona de alto poder adquisitivo a 700 pesos y puede encontrar un osobuco a 100 pesos en un barrio de menor poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, ese es el valor promedio, 350 pesos. En Capital Federal es un mundo, y Gran Buenos Aires es una cosa, y si lo comparamos con otras ciudades del país, estos valores van a ser distintos, seguramente. De hecho, por ejemplo, el instituto releva los precios en Córdoba, en Rosario. La ciudad de Córdoba, el mes de marzo, arrojó un precio de alrededor de 370 pesos el kilo, es decir, casi unos 20 pesos más caro que en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y en Rosario encontramos un valor de precios bastante similar, 355 pesos promedio el kilo de carne. Entonces, esto tiene mucha variación geográfica en función de las ciudades. Ese aumento de precio de un 6% que les comento, para ubicarlo en términos relativos con respecto a otras carnes, cómo se movió, y reitero, antes de la pandemia, hay que ubicarlo en valores medios o intermedios, porque si lo comparamos, por ejemplo, con el cerdo, vamos a encontrar que el pechito de cerdo, que es uno de nuestros cortes testigos, se incrementó en el mismo periodo para la zona del AMBA un 2,5%, y en el caso del pollo aumentó más del 9%, ¿no es cierto? Entonces, 9,5% para tener el dato preciso. Entonces, eso fue un poco para dimensionar el incremento o el movimiento del precio de la carne vacuna durante este periodo. Estos son, como les decía, son valores promedios. Hay que prestar atención también a las variaciones, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, lo que serían puntos de venta. Cuando analizamos el salto del precio de la carne en carnicerías, si lo desagregamos en ese segmento puntual, en esta zona, no es un 6%, sino es un 6,8%, y cuando lo analizamos desde el punto de vista de los supermercados, estamos hablando de alrededor de un 3%. ¿Sí? Y también uno dice, bueno, uno puede encontrar en la carne, en lo que es en puntos de venta de nivel socioeconómico alto, unos 20 pesos más caro el kilo con respecto a los de nivel socioeconómico bajo, en promedio. Y también uno tiene que decir en términos regionales, aún dentro de lo que es el AMBA, podemos decir que en Capital Federal la carne puede estar hasta 40 pesos más cara que en algunos lugares del conurbano en términos promedio. Nosotros hemos hecho en otro estudio aparte que llevamos adelante, que es el monitor de consumo, también en el mes de febrero, previo al problema desatado con el coronavirus, le preguntábamos a la gente qué factores tenía en cuenta en el momento de comprar carne, ¿sí? ¿A qué le prestaba más atención? 4 de cada 10 personas nos respondían que le prestaban atención al precio, que buscaban ahorrar. 4 de cada 10 personas le daban importancia a la calidad, ¿sí? O sea, lo que define en primer lugar es la relación precio-calidad. Un tercer aspecto, donde la gente también le presta atención pero ya en un nivel más bajo, tiene que ver con la confianza en el punto de venta, ¿sí? Hablamos de 2 cada 10 personas le prestan atención a esta cuestión. Y después encontramos alrededor de un 7% de la población que le presta importancia a lo que
puede llegar a ser la cercanía del punto de venta, y hay un 6% que prioriza aspectos que tienen que ver con la practicidad, ¿sí? Cuando compra, la búsqueda de practicidad durante el acto de compra. Todos estos aspectos que tienen que ver con los movimientos de precios y cuánto juega la variable precio en las decisiones de compra, son verdaderamente importantes comprenderlos, tenerlos identificados previamente a la pandemia, y bueno, los estamos viviendo ahora desde el Instituto en plena cuarentena, y vamos a tener en claro cuáles son estos cambios en los hábitos de compra de los consumidores, e inclusive entiendo que hasta por ahí nos podemos llegar a tener una estimación o pensar en alguna proyección, alguna perspectiva de cómo pueden llegar a evolucionar estos hábitos en los próximos meses. Manifestaciones en plena pandemia de coronavirus. El presidente brasileño Jair Bolsonaro asistió el domingo a una concentración de unas 600 personas que rompieron la cuarentena y se reunieron frente al cuartel general del ejército en Brasilia para pedir una intervención militar y el cierre del Congreso. Bolsonaro critica constantemente a los líderes parlamentarios, a los gobernadores y alcaldes que defienden las medidas de cuarentena y distanciamiento social para contener la propagación de COVID-19. En Brasil, la enfermedad ya deja más de 2.400 muertes y casi 40.000 contagios. El mandatario demerita la letalidad del virus, al que ha calificado de gripecita, promueve aglomeraciones y se pronuncia reiteradamente a favor de la apertura del comercio y las escuelas. Los efectos del coronavirus en la economía española están resultando estremecedores para las empresas. La mayoría de los afectados por los ERTEs, casi 4 millones de trabajadores, han cumplido un mes sin ingresos. Paralizar la actividad ha supuesto un golpe durísimo para los autónomos, entre ellos Álvaro González, director de todochofer.com, una empresa que proporciona conductores. El impacto ha sido total, creo que no podía haber sido mayor. Al final, nuestra actividad no es esencial, por lo tanto se suspendió la actividad y luego nuestros clientes han dejado de operar. Entonces, nuestra facturación se ha visto reducida en un 100%. Nos ha obligado a tener que cerrar la empresa. Su empresa fue una de las primeras en solicitar un ERTE. De esta forma, el sueldo y la cotización de sus empleados lo asume el Estado. Pasan a estar en una bolsa del paro cobrando un 70% de su sueldo. Los empleados creo que se han visto todos muy desprotegidos en el sentido de que, aunque sepan o han acabado sabiendo seguramente tarde el porcentaje de la cuantía que van a cobrar y qué parte les paga la empresa, qué parte les paga el Estado y demás, todavía, por ejemplo, no tienen ninguna fecha de ingreso de ese dinero. Aún así, los empleados están cubiertos con el ERTE, pero Álvaro asegura que los autónomos han sido los más desamparados en esta crisis. Se supone que me iban a quitar la cuota de autónomo de un mes y me iban a dar una ayuda, que no sé si eran 700 o 900 euros, algo así. Pero hasta el momento he pagado la cuota que me han pasado religiosamente y no tengo noticias ni de que me hayan aprobado la ayuda ni nada. Mientras el gobierno sigue cifrando las ayudas que recibirán en millones de euros, la urgencia de las familias es saber la fecha en la que llegará esa ayuda. Está muy bien que el Estado les pague el 70% del sueldo durante el tiempo que dure el ERTE, pero no saber cuándo se va a hacer efectivo ese pago es lo que les preocupa, porque el alquiler se lo siguen pasando cada mes, el día 1, y el recibo de agua, de luz y de teléfono también. A pesar de esto, Álvaro se mantiene positivo y espera recuperar la actividad lo antes posible.